¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Derecho Penitenciario. En este caso vamos a ver los principales problemas del sistema penitenciario. Uno de estos principales problemas es el abuso de la prisión preventiva. En México actualmente se ha generado bastante el abuso de la prisión preventiva. La prisión preventiva o prisión provisional es una medida cautelar de carácter excepcional tomada en situaciones de necesidad extrema, mediante la cual un juez dispone privar de su libertad ambulatoria a una persona durante el curso de un proceso penal en el que se encuentra acusada sin que exista una sentencia judicial condenatoria firme, con el fin de prevenir eventuales acciones que puedan dañar a terceros o la marcha del proceso. Quiere decir que aquí en México se utiliza demasiado la prevención preventiva, todo esto de tener a alguien detenido precisamente hasta que se aclare un hecho, hasta que se le dé una sentencia como tal, o hasta que haya cierta investigación sobre la cuestión delictiva. Y para determinar precisamente si posteriormente va a pasar ante un juzgado para recibir una sanción o una pena ya privativa de libertad, o si ya puede salir de prisión preventiva, perdón, y puede quedar libre. Otro de los problemas más grandes que ya habíamos mencionado en clases anteriores es el hacinamiento. El término hacinamiento, recordemos que se utiliza frecuentemente para hacer referencia a una acumulación de individuos en un mismo lugar. Ya habíamos hablado sobre este tema, sobre grandes cantidades de reos en una celda. Otro de los problemas principales es la condición de privación de libertad. El informe señala que las infraestructuras carcelarias están deterioradas, además de que en la mayoría de los establecimientos penales no se hace la separación entre los que están condenados y los que ya están procesados. Un interno con prisión preventiva cumple la restricción de libertad en las mismas condiciones que un interno condenado y afecta por igual a hombres y a mujeres. Entonces, pues aquí el problema es precisamente que juntan o que mezclan a, a, a este tipo de internos, que son los de prisión preventiva, y son mezclados con aquellos que ya están condenados o que ya tienen una sentencia condenatoria como tal. También la atención de salud es calificada como deficitaria porque no existen médicos conforme a la población de un penal, hay un desabastecimiento de insumos y de acuerdo con el documento de la institución, los servicios no están alineados con el sistema de salud pública. Entonces, tenemos un gran problema en las cuestiones de atención médica o de atención a la salud en los centros penitenciarios. En primera, porque no hay el personal que debería de haber para la atención de estas personas, y en segunda por la falta de insumos o medicamentos dentro de este lugar. Cabe mencionar que hay reos que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y la falta de insumos o de medicamentos necesarios para ellos llega a afectar de manera grave la integridad del recluso. Entonces ha habido ocasiones que inclusive llegan a fallecer por falta de medicamentos, por falta de atención médica. Entonces, este también es uno de los principales problemas que existen en los centros penitenciarios. También los traslados arbitrarios. En México se hacen traslados de internos de una cárcel a otra sin la necesaria autorización judicial, la cual desemboca muchas veces en la pérdida de contacto familiar de jueces y defensores, y puede repercutir en la conducta del interno, ocasiona suspensiones de audiencias o se incurre en gastos mayores debido a la distancia recorrida para los trasladados. Aquí, como vemos, hay diferentes situaciones. La pérdida de comunicación precisamente del reo con la familia, con los jueces, con los abogados defensores. Y toda esta pérdida de comunicación puede repercutir en la conducta del interno en el nuevo lugar que se le asigne. También ocasiona que las audiencias que se tenían programadas para esta persona pues sean canceladas
e inclusive afecta en la cuestión económica porque genera un gasto mayor por la distancia recorrida durante el traslado. Otro de los problemas principales es la muerte en custodia del Estado. Una investigación de la misma institución reveló que en el sistema penitenciario y en el sistema judicial juvenil entre 2013 y 2006 fallecieron 166 personas, la mayoría por omisión a la salud, que es algo que ya comentábamos, que no había insumos o medicamentos suficientes para la atención de estas personas, pero también muchos tuvieron que ver con la cuestión de la violencia, en menor cantidad por siniestros y uso de la fuerza por parte de agentes por huelga de hambre y suicidio. En su mayor parte los casos quedan impunes y no se conocen indemnizaciones a los familiares, no se conceden indemnizaciones a los familiares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se les da cierto gasto para la cuestión funeraria, no se les paga como tal por el fallecimiento de la persona, como lo hacen externamente. No sé si sabían, pero si una persona en la vía pública le causa la muerte a un familiar, esta persona responsable tiene que hacer una indemnización a los familiares. Entonces, en la cuestión penitenciaria, pues no se realizan, quedan impunes todos este tipo de situaciones y es otro de los grandes problemas. Un problema muy grandísimo también que lo mencionamos ya en clases pasadas es la corrupción que está presente desde el momento del ingreso de los internos a la institución carcelaria hasta la vida cotidiana que llevan dentro de ella. Prácticamente todo se puede obtener con dinero, una celda de lujo, artículos prohibidos como teléfonos móviles, televisores, reproductores de música, DVDs, teléfonos celulares, refrigeradores, servicios de prostitución, sustancias prohibidas como lo son alcohol y droga, entre muchas otras cosas más que, si no mal recuerdo, en la clase pasada mencionábamos sobre las fugas, las famosas fugas del Chapo y de algunos otros reclusos que lograron pues escapar de una o de otra forma, y creo que aquí también tuvo que ver la corrupción. Otro de los problemas que tenemos en el sistema penitenciario son los malos tratos. Los malos tratos pues han ido aumentando con el paso de los años y parte de ellos pues son las golpizas que los uniformados propinan a los reclusos, así como la violencia que se vive día a día en las celdas. El abuso de autoridad pues es parte del problema, ya que algunos elementos que laboran dentro de estos centros penitenciarios recurren a utilizar la fuerza brusca o el abuso el abuso de poder, precisamente bajo las influencias de la violencia, y pues a esto se le conoce como malos tratos y principalmente van contra los reos, de los guardias o de los vigilantes o de los policías o del personal del sistema penitenciario contra los reos. Hasta aquí nuestro tema de los principales problemas del sistema penitenciario. Espero que no haya dudas. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos.